Buenos días, mi nombre es Camila Lara y quiero agradecerte por tomarte el tiempo de participar en esta entrevista, la cual nos va a ayudar para nuestra investigación. El propósito de esta entrevista es poder validar nuestro tema de investigación relacionado con el sector salud. Antes de empezar la entrevista, me gustaría que nos conociéramos un poco más, así que te invito a presentarte, decir tu nombre, tu edad, a qué te dedicas y cuál fue tu formación profesional. Hola, buenos días, un placer para mí. Primera vez que me hacen una entrevista así. No sé si ya te diste cuenta, soy extranjera, venezolana. Estoy aquí ya hace un cierto tiempo ya en Perú, hace 3 años ya. Desde que llegué, estoy aquí como cuidadora de pacientes adulto mayor. Eh, soy licenciada en enfermería con título y bueno, eso. No sé qué más quisiera tu pregunta y te digo. Ok, a ver, la primera pregunta, desde tu experiencia, ¿qué es lo que te impulsó a estudiar y ejercer tu carrera? Eh, bueno, algo muy sencillo. Siempre, desde pequeña, quería ser médico. Siempre quise ser médico. Y desde que terminé mi bachillerato, lo primero que buscaba en mis presentaciones para la universidad era medicina, pero por ciertas complicaciones que eran exigentes, ¿no? No podía, entonces comencé por enfermería, pues yo dije, voy a comenzar por enfermería y si puedo cambiarme, lo hago. Cuando yo comencé a estudiar enfermería, yo dije, nada, nada más el primer semestre que vi, yo dije, nada, me gusta, aquí me quedo. Y yo dije, si yo paso mi primer semestre, todas mis materias, todo, o sea, significa que sí quiero esto, pues porque yo no estaba 100% segura, porque como muchas personas dicen, pues que le tienen miedo a la sangre, que le tienen miedo a las personas cuando están enfermos, o que les da miedo ver una cirugía, X cosas. Entonces yo dije, si yo paso mi primera prueba, nada, ahí me tengo que quedar. Y así fue. Superé la primera etapa y ya ahí seguí, continué. Claro, qué bonito. Bueno, a lo largo de tu carrera, ¿cuáles fueron las mejores y peores experiencias que tuviste al atender a un paciente? Ay, bueno, las peores fueron cuando, sabes que cuando uno comienza a hacer eso que le llaman pasantía, en los hospitales, obviamente, en clínica no vas a comenzar. Y allí es donde tú ves la realidad, donde tú ves la realidad de los pacientes y también del trato del personal de salud hacia el paciente y también del paciente al personal. Y cuando yo ingresé allí, lo primero que me afectó mucho fue cuando entré en la parte de pediatría, donde están todos los niños, Claro. en la parte de donde están la de quemadura de primer grado, segundo grado, Ah, donde están los niños ya. que quemadas. La primera impresión mía fue llorar, llorar, Wow. y yo decía, yo no puedo entrar aquí, yo no quiero. Entonces los profesores nos decían, si ustedes no pasan, tienen que hacer su informe, esto, no se quedan, pues no pasan la materia, no tienen nota. Bueno, yo me cené de valor y lo hice, pues, Claro. pero fue muy duro, fue muy cruel ver niños con heridas, con muchas cosas, y me marcó mucho. Y yo dije desde ese momento que yo por esa rama no podía seguir, no podía irme. Pero, o sea, incluso yo en todo mi estudio lo único que hice era lo que me exigían para mi nota, pero aparte de que yo quería ir, no podía. Al área de pediatría. En la parte de Era un área que no pediatría. querías. No, Wow. no.
Yo siempre estaba adulto o siempre me ofrecía para apoyar, para ayudar. En mi tiempo libre estaba en cualquier área, menos pediatría, no podía. Wow. ¿Y cuál ha sido la mejor experiencia? La mejor experiencia eh, cuando una vez tuve un paciente que nos entregaron a mí y una compañera a hacerle seguimiento mientras él estuvo hospitalizado. Fue un paciente que tuvo una herida por asalto, heridas de bala en varios lugares del cuerpo y tuvo muchas complicaciones en su órgano. Entonces estuvo mucho tiempo, como 3 o 4 meses hospitalizado. Ah, bastante. Y sí, él se hizo como parte de nuestra familia ya porque tanto tiempo verlo todos los días, su evolución, o cómo avanzaba, o cómo daba pasos hacia atrás. Y bueno, eso nos hizo unirnos mucho a él, pues. Y después de tanto tiempo ver cómo evolucionaba, cómo él tenía fuerza para vivir, eso fue una felicidad muy grande, pues, o sea, eso fue algo que es demasiado impresionante como una persona tiene tantas ganas de vivir y como que de un día estás casi muerto en realidad y como que al día siguiente estás vivo, caminando, con fuerza, con muchas ganas de vivir y es impresionante como ese chico se salvó y cómo él llegó a conocernos, porque yo lo conocí a él y él estaba inconsciente, él no nos conocía, no nos hablaba, y con el tiempo él nos fue conociendo y sabiendo todo lo que le hacíamos en el tiempo que él estuvo dormido, en Claro. coma, y eso fue muy agradable, pues esa sensación de sentir como él, él salió de todo ese proceso. Haber sido parte de todo este proceso, haberle ayudado. Sí. Eh, bueno, a ver, eh, ahora esas preguntas son sobre tu experiencia laboral. En primer lugar, ¿qué tipo de emociones sientes cuando estás a cargo de una persona enferma y que esta persona confíe su salud en tus manos? Bueno, primeramente me da nostalgia, como, como todos tenemos corazón, da mucha nostalgia, da muchas sensaciones de dolor, tristeza, así, pues, pero por la razón de que yo estoy ahí es para ayudarlos, ¿verdad? Y yo no puedo demostrar ante el paciente con mis debilidades, pues, Claro, entonces, tienes que mostrarte nada, fuerte. pues, me pongo fuerte y para ellos, pues, y asistirlos, atenderlos como se debe y buscar lo mejor para el paciente. Claro. Bueno, eso es. ¿Cómo percibes el salario promedio actual de un enfermero acá en Perú? Acá en Perú, bueno, desde que yo estoy aquí no he entrado a ningún lugar público, ni tampoco privado, nada de eso. O sea, siempre he trabajado así particular. Una de las razones de trabajar en particular es porque para ingresar a un lugar de público, se necesitan tener todos los documentos y eso es algo que, que implica es pago pues costoso, entonces es fuerte porque el salario aquí no es algo que te vaya a cubrir todos esos gastos. Entonces, Claro. este, el salario mínimo aquí yo digo que de verdad, o sea, no es lo justo. Para el personal como tal no es justo. No, Incluso no así cubre. como yo estoy particular, tampoco lo es. Entonces, es como yo digo, yo voy a ingresar a un hospital, a una clínica, a ganar sueldo mínimo, que ahí es donde tengo que trabajar 24, 36 horas, las horas que pidan, voy a tener cantidades de pacientes para un sueldo mínimo. Y estando cuidando pacientes así a domicilio, significa que voy a tener un paciente las horas que te digo, 12 horas diarias máximo, y voy a tender a tener el mismo sueldo. Entonces,
por la situación de que soy extranjera y digo, yo no voy a gastar mi cuerpo, mi energía en todo aquello para ganar igual lo que gano aquí con un paciente. Claro, pones en Entonces, una balanza. Tienes que ver prefiero qué es lo que te conviene. mantenerme aquí y bueno, si llego a tener mis papeles en reglas para tener todo legal, ahí sí es un paso más fuerte, pues. Y justo en esto último que me mencionaste, si llegaras a tener todos tus papeles, ¿sería En reglas. fácil conseguir trabajo de manera dependiente o preferirías seguir independiente? Tener los documentos en regla significa entrar a trabajar como una persona, una enfermera más como las de acá de Perú. Claro. Significa tener una licencia para trabajar como las enfermeras de acá de Perú. Que eso significa que no tienen su sueldo mínimo, sino que, perdón, están reconocidas un poquito más su salario. Ajá. Y ellas tienen un horario de que son respetados, como te digo. O sea, no es un horario explotado como muchas horas, pues, o Ya. sea, un horario específico y, y es bien, pues, pero como te digo, mientras uno entre sin documento, siempre vas a tener lo básico, sueldo mínimo, o sea, es como que te exigen más porque eres la que estás ahí por estar, así pues. O Ahora, si sea, es tienes, más fácil conseguir de manera independiente. claro, claro. Claro. Eh, bueno, estas preguntas que vienen van a tu percepción personal. ¿En qué aspectos te gustaría que mejore el sector de la salud? En lo que has podido ver, en lo que puedes ver, noticias, hospitales. Eh, bueno, lo poco que he podido ver, he visto muchas cosas, pero no tan buenas, pero creo que al personal de salud acá en este país deberían como, no sé, ser un poquito como más sensible a tratar al paciente, Mm. porque no he tenido buenas experiencias, ¿no? Como paciente y como personal de salud lo he visto. No he tenido buenas experiencias sobre el trato, sobre la dedicación que le dan al paciente. Y creo que eso es muy importante porque el paciente va a un servicio de salud es para que lo atiendan, para que lo curen, para que le expliquen, para que le hablen, y es lo menos que hacen. Es lo menos que hacen. Claro, no te digo que todos son iguales, no todos son Claro, iguales, hay personas. hay personas, Sí, sí, y eso es muy importante porque no es algo que tú vayas a ir a un hospital por un dolor y que te dejen ahí en una camilla esperando y que ni siquiera te expliquen por qué o qué te van a hacer o por qué claro. te están haciendo eso, sino que te agarran, te llevan, te traen y no te dan explicaciones. Eso pues. Claro, se da Y cuenta que no hacen su trabajo claro, entonces bien, lo hacen por hacer. creo que hay que tener un poquito más de humanidad o sensibilidad o, o respeto al paciente. Claro. Y bueno, la última pregunta. ¿Qué Ajá. opinas si te dan a elegir el lugar y la hora donde tú puedes ejercer tu especialidad? Yo creo que es un poco ya lo que tú haces ahorita. Sí, bueno, ¿qué te digo? Si me dieran a elegir, no, pues yo aceptaría, como te digo, yo aceptaría trabajar, o sea, esto no es un reto, es algo que uno estudió y algo que donde te pongan ahí tienes que avanzar, pues como dice. Si te ponen en un área de emergencia, hay que seguir. Si te ponen en un área de hospitalización, hay que seguir. Pero si me ponen en un área de pediatría, creo que no Sí, lo no. escogería. No. Wow. A ver. Muchas gracias. Con esto concluye la